Vamos a grabar. Y estamos grabando. A ver, nosotros en la clase anterior estuvimos hablando de compactación, un tema que lo vamos abordando de a poco. Lo vamos conversando, tratando de conversar lo máximo posible, porque eso es algo que el día de mañana vamos a ocupar sí o sí. Independiente que se dediquen o no a geotecnia, van a ocupar el concepto. Y estábamos hablando las, de las eh, silenciar aquí. Los silencié a todos para que no tengamos cruce de micrófono. Estuvimos hablando de cómo representar la compactación en laboratorio. Y la técnica que mayoritariamente utilizamos es el ensayo Proctor, mundialmente reconocido. Ahí existen dos ensayos Proctor. Hablábamos del Proctor estándar, que tiene un nivel de energía más bajo que se le entrega a la muestra. Y tenemos el Proctor modificado, que nace de la necesidad, eh, eh, cuando empiezan, más que nada, nace de la necesidad de poder representar el laboratorio más energía, debido a que los equipos de compactación fueron cambiando y entregaban más energía en terreno. Entonces, si en terreno estoy entregando un nivel de energía mayor y la prueba del laboratorio es una prueba que está entregando energía para unos equipos del año 40 y 50, lo que estoy haciendo en el laboratorio es determinar una resistencia, un estado de acomodo de las partículas, que después en terreno va a ser obviamente mucho más grande, por lo tanto estaría sobreestimando la estructura, la geoestructura. Los taludes me van a quedar más botadas, la estructura me va a quedar más grande, cuando realmente lo que necesitaría es algo de menor tamaño, debido a que el material está más denso y más firme en terreno, con estos equipos que entregan mucha más carga. ¿Ya? Bueno, en sí la curva de compactación es nuestro mecanismo, ¿cierto? Nuestra estrategia para poder estudiar el fenómeno de compactación asociado a la respuesta por humedad y densidad seca. Y aquí podemos ver dos curvas. Hablábamos el otro día acerca de la línea continua, una energía más baja que la línea que está punteada, que es una energía más alta. Y la línea azul es la línea límite, o sea, teórica, donde no la podríamos alcanzar porque implica que para cada uno de los porcentajes de humedad yo expulsé todo el aire. Y eso teóricamente pues, es posible, pero en la práctica no, porque siempre dentro de la partícula va a existir aire. Entonces, ¿cómo se construye esa curva? Aquí vemos los dos tipos de Proctor para que lo recuerden. Tenemos el estándar modificado, el nivel de energía, fíjense que cambia casi 5 veces. Y eso está dado por que en el Proctor estándar teníamos 3 capitas de suelo, en el modificado tenemos 5, en el estándar tenemos una altura caída de pisón más baja que en el modificado. Fíjense que aumenta ahí prácticamente 15 centímetros, entonces hay más energía potencial, dejamos caer la masa, una masa más pesada también, cambia el peso del pisón y se transforma en energía mecánica al deformar el suelo, que es mucho más grande. Entonces, el Proctor modificado debiese tener una respuesta, desde el punto de vista de la curva de compactación, muy diferente. ¿Ya? Haciéndonos trabajar mejor a humedades más bajas, lo que nos implicaría tener un ahorro de agua en terreno. Bueno, la curva de compactación, en sí, para poder determinarla, necesitamos repetir el ensayo con muestras del mismo suelo. Siempre trabajamos con el mismo suelo. La clase anterior, a ver si es que está por acá, me gustaría mostrar una imagen de nuevo del Proctor. La curva se trabaja con el mismo suelo. Vamos aquí a rayar, vamos a hacer... siempre trabajamos con el mismo molde, y si estamos trabajando con el Proctor modificado, vamos a tener 5 capitas, o la altura del molde va a ser dividida en 1, 2, 3, 4, 5 capitas. Cada una de estas capitas va a estar golpeada varias veces, buscando un nivel de acomodo de las partículas. Y me parece que por ahí está. Ahí está la imagen. Recuerden de que estamos hablando de algo así. Esto es lo que está ocurriendo.
¿cierto? Nosotros vamos incorporando capitas dependiendo del molde. Tenemos 2 moldes disponibles y las vamos distribuyendo. Hay una imagen que la tenía por acá, que dije que quería colocar en la diapositiva, pero finalmente no la incorporé. Ujú. A ver si pinchamos esta. Aquí. Ese es el molde por dentro, este es el pisón, ¿cierto? La guía del pisón, y que nos ayuda a poder establecer las capitas al interior. Si lo ponemos acá, punto modificado. Estamos buscando una imagen simple, más que nada para poder, aquí está, esta imagen que está aquí nos va a ir ayudando. Entonces la vamos a copiar y la vamos a llevar acá a la presentación. Aquí está, ahí la podemos ver. Entonces, la pregunta es cómo vamos analizando los resultados de esto, porque la muestra de suelo la vamos a probar 5 veces, pero con humedades crecientes. O sea, primero vamos a partir con humedades bajas, 3, 4%, podemos llegar hasta 15, 20, depende del material, si tiene fino o si una partícula más fina, quizás va a responder mejor a altas humedades. Uno tiene que hacer un tanteo, lo va probando, a priori no sabe, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacer varios puntos para poder saber cómo responde el material, y así se va moviendo. Quizás a veces tenemos que hacer 2 productos, o sea, 10 puntos, para poder establecer bien la respuesta del material, ¿ya? Bueno, la humedad se determina dividiendo el peso del agua por el peso del suelo seco. Lo hemos comentado varias veces. La humedad en el laboratorio corresponde a un proceso bastante simple, en donde una muestra de suelo que está dentro de un recipiente va a estar húmeda, una humedad que es variable dependiendo de la prueba. Nosotros la llevamos al horno. En el horno la dejamos algunas horas dependiendo del material, puede ser 5 o 6 horas, incluso hasta un día, a una temperatura por lo general sobre los 60 grados. Y acá, ¿cierto? Vamos a evaporar el agua. Aquí se evapora el agua y lo que tenemos de vuelta es el material seco. Si yo tomé la masa del material húmedo y después tengo la masa del material seco, la resto y eso me va a entregar directamente la masa de agua. La masa de agua la divido sobre la masa de suelo seco, está acá, y eso me entrega directamente a mí la humedad en porcentaje, o sea, la cantidad de agua que tenía. Esa es la determinación de la humedad, y se realiza para cada una de las humedades que yo voy a ocupar, tanto ya sea para el productor estándar o el modificado. ¿Ok? Bueno, la densidad húmeda de cada muestra se determina dividiendo el peso total que tenemos dentro del recipiente por el volumen del molde utilizado. Un clásico, o sea, tomamos la masa de todo lo que tenemos aquí, obviamente que lo podemos hacer con molde, y después dividimos sobre el volumen interior que tiene este molde. ¿Okay? La densidad seca se calcula a partir de los datos anteriores con las relaciones que conocemos. Por ejemplo, acá podemos ocupar directamente esta expresión, pero vamos a depender del índice de vacío. La humedad la podemos conocer, el GSUS también, que son del agua, pero la pregunta es, bueno, ¿y el índice de vacío? Y aquí es donde podemos ocupar una identidad que ya hemos conversado, que dijimos que la íbamos a ocupar bastante, en donde el peso unitario seco, ¿ya? Está aquí, si se fijan, está vinculado a la misma ecuación anterior. Este es el peso unitario húmedo, pero si yo ocupo una humedad cero, fíjense lo que pasa, o sea, cuando el material está seco, no tiene humedad, que converge a la siguiente ecuación, pero no es tan amigable porque no hace falta el índice de vacío. Por lo tanto, lo que debiésemos hacer es tratar de ocupar las identidades más simples y determinar la densidad seca a través de la densidad húmeda. Una vez que yo termine la repetición de golpes por cada capa y termine el ensayo Proctor, voy a poder determinar la densidad húmeda que tiene el material o peso unitario húmedo, ¿ya? Tomando la masa y dividiéndola por el volumen. Ese valor lo incorporo inmediatamente aquí, y luego, cuando voy al horno, ¿cierto? Y determino la humedad en cada caso, pongo ese valor acá abajo, su correspondiente humedad, y determino el peso unitario seco. ¿Ya? Esta ecuación se ocupa de forma rutinaria y nos ayuda a rápidamente poder despejar los valores que están asociados al diagrama Proctor. ¿Cómo es el diagrama Proctor? Aquí lo podemos ver. Vamos a tener, ¿cierto?, una variación de la
de la humedad, creciente hacia la derecha, y creciente la densidad, en este caso seca, o peso unitario seco, depende de cómo lo grafique, por lo general es densidad seca, ya sea en gramos por centímetro cúbico, creciente, y que debiese mostrar algún pic asociado a los cambios de humedad. Cuando no muestra el pic es que el material no está respondiendo bien, ya puede ser por exceso de fino o falta de fino. Entonces existe un porcentaje de fino que está ayudándonos y que funciona como aglomerante, ¿cierto? Para poder hacer que las partículas se agrupen. Si se fijan acá, esta es la ecuación clásica. Nosotros lo que hacemos finalmente es darnos 5 puntos como mínimo, escogemos alguna humedad, por ejemplo, unas 5 humedades, ¿ya? Dentro de un rango que lo descubrimos por tanteo, porque el material hay que ir probándolo, cómo responde. Y para cada una de estas humedades determinamos un peso unitario húmedo. Lo dividimos por su correspondiente humedad y determinamos el peso unitario seco, que después lo vamos a dividir por la gravedad y lo llevamos aquí como densidad seca. El procedimiento es muy simple, muy fácil. Entonces vamos a ir descubriendo cada una de las coordenadas, como mínimo, ¿cierto? Debiésemos tener 5, ojalá 6, o 5 es el mínimo, para poder interpretar, ¿cierto?, bien la trayectoria, ¿ya? Se recomienda siempre, sobre todo cuando estos análisis lo hacemos en Excel, ¿cierto?, en alguna planilla, unir esto con líneas y no con curvaturas, porque se podría dar el caso que entre dos puntos, ¿cierto?, en algo así, si uno lo interpreta con líneas, lo interpreta de forma correcta, el incremento y decremento. Si uno lo interpreta con curvas, sobre todo en estos programas como Excel, podría darse este caso, en donde tengamos, ¿cierto?, un pic ficticio que nos entregue solamente la curvatura propuesta por la herramienta numérica. Entonces, ojo con eso, ¿ya? No sobreestimar la densidad seca del material máxima. Cuando tenemos lista, digamos, esta gráfica que es bastante simple, la miramos y nos damos cuenta que aquí es un punto máximo. Siempre vamos a tener un máximo, por más de que la curva sea más botadita, algo así, que también se puede dar, siempre vamos a tener un valor máximo. Ese valor máximo para nosotros, ¿sí?, va a ser denominado como la densidad máxima compactada seca, el famoso DMCS, ¿ya? Y va a ser nuestro parámetro de comparativo, ¿cierto? Y también nuestro índice para poder establecer el grado de compactación. Me explico. Probamos un material, qué sé yo, un material que era un material de acopio que se tenía pensado ocupar para un terraplén. Lo probamos, encontramos esta densidad máxima y después decidimos ocuparlo para el terraplén. Entonces, lo que queremos hacer es generar un terraplén con una determinada geometría. Lo vamos a hacer por capa. Chicos, ¿se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, ¿Aló? profe. Sí, profe. Ya, ok. Me pueden ir respondiendo por las reacciones, ¿eh? Yo aquí veo el chat, y ponen así como un dedo para arriba, dedo para abajo, y me doy cuenta. Eh, Ocupamos el material para el terraplén, pero ya hemos comentado que no podemos establecer un nivel de densidad máxima en terreno asociado a la máxima del Proctor, por ejemplo, porque ese valor se da de forma única, para una determinada humedad. O sea, la humedad óptima desencadena en el material la densidad máxima compactada seca, un único valor numérico, matemático. O sea, es una respuesta experimental, pero no es aconsejable decirle, en este caso, al constructor, por favor, las capas de material, ¿cierto? Colocarlas, ¿cierto? El material que tenga una colocación con rodillo, con los equipos que hemos comentado, que logre un nivel de densidad igual al máximo, porque él va a estar amarrado a este valor único de humedad. Y eso no es real en la práctica, no es viable. Entonces, y lo más probable es que él falle. Entonces, la mayoría de las capas del terraplén van a quedar sueltas en función de ese parámetro. De ahí que aparece el concepto de grado de compactación, en donde uno establece un grado, ¿cierto?, de compactación para la obra, ¿no? Entonces, uno puede definir algo por el estilo. Es muy utilizado el 95% de la densidad
máxima compactada seca. ¿Qué quiere decir? De que vamos a pedirle al constructor que llegue a un 95%, porque esto es el 100, ¿ya? Ahí le vamos a pedir que llegue acá, a un 95%, que es una densidad alta igual, ¿ya? Porque lo estamos bajando solo un 5% para darle a él una holgura. Porque fíjense al lado de acá, él va a poder moverse entre ese punto y ese punto desde la zona de las humedades sin cambiar el valor de la densidad. O sea, él va a compactar de forma uniforme, ¿ya? El terraplén si es que le damos un rango de acción a las humedades. ¿Okay? Antes del pic de la densidad máxima compactada seca, ¿cierto? Tenemos aquí pérdida de energía por la fricción entre las partículas, lo habíamos comentado, capilaridad también está metido, y por el otro lado, después del pic tenemos un descenso que está asociado al amortiguamiento que genera el agua presente, ya empieza a participar mucho el agua, hay mucha agua en el vacío, por lo tanto a veces empieza a desarrollar presión, y eso a nosotros no nos gusta, nos quita eficiencia del equipo de compactación. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver alguna explicación para lo que son las humedades, o la respuesta para humedades menores a la óptima, lo que comentábamos recién. Tenemos succiones, ¿cierto? Dando vueltas, a tensiones negativas, tenemos fricción del material, ¿cierto? Que mata la eficiencia del método, en este caso por impacto, y para humedades mayores a la óptima, ¿cierto? El suelo de a poco comienza a saturarse, es decir, a disminuir el volumen de aire disponible. Las partículas, esto se da porque las partículas empiezan a estar más cerca, por lo tanto el agua empieza a responder, ¿ya? Esto baja la eficiencia de compactación, se desarrolla presión en el poro, algo que más adelante vamos a definir en detalle. Y cuando ya tenemos una humedad igual a la humedad de saturación, el concepto es que a través del diagrama Proctor nosotros no podríamos compactar o no es recomendable. O sea, valor de densidad seca va a haber. Por ejemplo, aquí uno intenta compactar y densidad seca acá va a haber, pero los valores no son altos. Por lo tanto, no es aconsejable pensar en una compactación por impacto cuando estás en una humedad cercana a la saturación. Al menos no por impacto. Podría ser por vibración, que puedas lograr un nivel de densidad mayor, pero eso no implica que llegues a este valor máximo, ¿ya? Porque estás a altas humedades. Entonces, lo que está diciendo esto es que finalmente el porcentaje de humedad afecta bastante. Aquí está justamente lo que habíamos comentado antes del grado de compactación. Podríamos definir un 90, 95. 95 es lo que más se ocupa de forma tradicional, ¿cierto? Y que nos da perfectamente un rango de humedades para un espacio de acción para el constructor. Imagínense que ustedes son el constructor y les dicen compacten el terraplén a esta humedad óptima. Va a ser imposible, porque en laboratorio es fácil poder restringir la adición de agua, pero en terreno no, porque son faenas de riego enormes, ¿ya? Que por lo general necesitan un rango de acción práctico para poder ejecutarlo. Por lo tanto, sí o sí hay que definir un grado de compactación, y el más utilizado es el 95%. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se construye la curva azul? No el diagrama de compactación, sino que la curva azul. Ya hablamos, acabamos de explicar cómo se construye esa que está aquí, esa que está acá, ahora nos falta la curva azul. La curva de saturación es una curva de densidades secas, ¿ya? Estamos hablando de que en sí lo que va a ocurrir, en sí lo que va a ocurrir es que para cada humedad que nosotros escogimos, ¿ya? Para cada humedad, grafiquemos acá, esto es humedad, peso unitario seco, para cada una de las humedades que escogimos, lo que vamos a pensar por un instante es que con ese porcentaje de humedad yo logré expulsar todo el aire que había. Entonces, si tengo poquita humedad, ¿cierto? Y logré expulsar todo el aire, la densidad, en este caso, del material es alta, porque tengo una gran cantidad de sólidos participando. De hecho, cuando no tengo humedad, cuando la humedad es cero y no tengo aire, estoy justamente en presencia de una materia sólida.
No sé si me explico, por eso que es G sub S por el gamma del agua esto. Estoy justamente en presencia de un bloque, imagínense un bloque de roca, que no tiene aire, teóricamente, ¿ya? Y que a medida que vamos teniendo material particulado, pero que tiene poquito aire y este está saturado con una mínima humedad, el peso unitario seco de eso es alto. Obviamente que cuando estamos a mayor humedad, ¿cierto? Implica también de que tiene que haber un espacio para poder desarrollar esa mayor humedad. Por lo tanto, debiésemos tener en sí un mayor contenido un mayor volumen de vacío, pero a la vez, con la humedad lo estoy saturando. O sea, el peso unitario podría estar por aquí. Por eso es que empieza a caer esta línea. ¿Cómo se determina? Bueno, se determina directamente a través del peso unitario saturado, y podemos ver, y despejando, en este caso, el peso unitario seco, considerando, sí, ahora una participación de la humedad en saturación. Aquí el reemplazo que se hace es directamente el índice de vacío. El índice de vacío que nosotros ya vimos se puede escribir como E por el grado de saturación, ¿cierto? Es igual a la humedad por el G sub S. Bueno, cuando un material se satura con la humedad, primero esto pasa a ser humedad saturada. Segundo, si se satura, esto pasa a ser 1. Por lo tanto, un índice de vacío para cualquier humedad que sature el suelo es igual a omega saturado por G sub S. Como estamos asumiendo que cada una de estas humedades va a saturar el suelo, para cada una de ellas aplica la ecuación siguiente. Por eso es que dentro de la ecuación de peso unitario de seco, ¿cierto? Podemos incorporar directamente aquí esta ecuación, ¿ya? Que es una identidad que uno perfectamente puede ir demostrando, ¿ya? Ahora, esto funciona cuando el SR es 1. ¿Qué pasa cuando yo quiero graficar? No quiero graficar la curva de saturación, quiero graficar una curva de saturación, pero al 80%, o sea, algo que esté por debajo de esto. Se podría, igual, tú puedes graficar la de 0, puedes graficar la de 30, la de 40, bueno, deja como variable entonces, aquí en el peso unitario, en vez de eliminarlo, poner 1, sino que déjalo como variable, y va a aparecer el grado de saturación entre medio, tú lo vas variando entre 0 y 1, y puedes ir estableciendo la curva de saturación para todos los materiales. ¿Ok? Aquí podemos ver un aspecto de lo que podría ser una curva de saturación que va variando. Aquí está la curva de saturación 100%, y que a la inversa, como contenido de aire, es 0%. En alguna literatura lo van a ver como contenido de aire en la muestra, 0%, y en otra va a ser como saturación. Es lo mismo. Si no hay aire, está saturado. Si hay un 5% de aire, quiere decir que hay un 95% de saturación. 10% de aire, 90% de saturación. Uno puede ir cambiando esa curva y tratando, y sirve bastante para poder interceptar algunos valores en específico. Por ejemplo, los peaks de cada respuesta de materiales. De hecho, uno podría establecer, aquí, uno podría establecer, ¿cierto? Para una determinada respuesta de un material, qué sé yo, por ahí, una determinada curva de saturación que a lo mejor ni siquiera la toca. Y a mí me gustaría saber cuál es el valor de saturación que tiene la densidad máxima compactada seca. Podría ir trazando distintas líneas, por ejemplo, una saturación del 95, otra del 85, qué sé yo, todas las que yo quiera, con esta ecuación que está acá, y fíjate que en algún instante voy a andar cerca de la densidad máxima compactada seca. La puedo interpolar o quizás pase directamente por encima, y puedo determinar la saturación que tiene justamente ese punto para esa humedad. Eso es súper importante, porque si yo conozco la saturación que tiene el material, conozco la humedad a la cual se desarrolla la densidad máxima compactada seca, y conozco el G sub S, fíjate lo que ocurre, que podría establecer para una densidad máxima compactada seca el índice de vacío, que es justamente el parámetro, a través de esta ecuación que está aquí, es justamente el parámetro que en terreno después me va a ayudar a establecer si es que el material está siendo compactado por el rodillo o no, ¿ya? Porque hay que monitorearlo, hay que monitorear si es que el terraplén que ustedes están haciendo está apretadito o está quedando suelto. Aquí podemos ver en esta imagen que está acá, fíjense, distintos tipos de suelo, distintos tipos de respuestas.
¿ya? Están idealizadas, son teóricas, pero en sí las magnitudes no están tan lejos de lo que corresponde. Acá arriba vemos una grava bien graduada, que tiene un pic bien marcado, ¿ya? Para un determinado nivel de humedad. Por ejemplo, una arena también, anda por ahí siempre, limo, arcillas y arcillas plásticas. A medida que nos vamos metiendo en los materiales finos, los valores de densidad máxima esperados no son tan altos. Por ahí aparece la típica disyuntiva. ¿Debo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Tú puedes aplicar una compactación por impacto en una arcilla. Nadie lo impide. Lo que sí es, la pregunta es si debo o no esperar un valor alto. No debo esperar un valor alto porque la energía de este sistema no es lo que particularmente agrupa las partículas de arcilla. Ya hemos dicho que las partículas de arcilla se agrupan por carga. O sea, dejar ahí, antes de hacer la construcción sobre ese material, ojalá un acopio, ¿cierto? Una sobrecarga que permita generar una consolidación del material, cosa que se estruje, que empieza a descender. Imaginémonos aquí un nivel del terreno, qué sé yo, y que está compuesto por una arcilla de alta plasticidad. Lo que uno hace es aplicar un terraplén, una sobrecarga, durante un tiempo, podría ser perfectamente un medio año. Incluso le podemos colocar unos drenajes acá, que son como unas mechas que se le ponen, para que la arcilla bote la agüita. Entonces, esta carga lo que hace es deformar el suelo, exagerando de esa forma, cosa de que aquí se apriete. Entonces, lo que está acá arriba queda así medio deformado, pero no me importa, porque lo que me importa es que este material que está aquí suba su resistencia, suba su agrupamiento. Eso es sobrecarga o una precarga, ¿ya? Entonces, o aplicar rodillo, podemos aplicar el patacabra, pero es una respuesta, va a ser un mejoramiento mucho más débil que lo que podría ser una precarga para un suelo arcilloso. Aquí podemos ver también o intuir que mezcla entre materiales arena y grava podrían tener una respuesta intermedia, ya entre limos y arena, otra por acá intermedia, entre arena y arcilla, quizás podemos tener una por aquí. Así sucesivamente vamos entendiendo de que se desplaza hacia la derecha la respuesta del material cuando el material es más fino. ¿Okay? Y se fijan, ya los materiales tipo arcilla, ¿cierto? El limo responden a porcentajes de agua mayores. ¿Ya? Este punto, que está acá, el gamma seco, el peso unitario seco, cuando no tengo humedad, que es este punto específico que está aquí, yo comentaba cuando estábamos frente a casi a un bloque de roca, es justamente cuando tenemos ese punto que está aquí. ¿Cómo se determina ese valor? Se determina multiplicando el G sub S, que puede ser 2,5, 2,6, 2,7, y se multiplica por el peso unitario del agua, que puede ser un 10 kilonewton cubo, o si es densidad, es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Okay? Aquí también podemos ver en la siguiente imagen el efecto de la energía, ¿ya? Para dos materiales. ¿Ya? Fíjense que acá abajo tenemos el pisón de 2,5 kilos y acá tenemos el pisón de 4,5. Evidentemente el suelo responde mejor con un pic mucho más arriba, ¿ya? La densidad máxima compactada seca subió, el material está más firme, no sé si lo logran ver, pero sube, hay un delta densidad positivo. No sé si hay alguna reacción, ¿se ve o no? Un dedito para arriba, entiendo. Y fíjense lo otro, que esto es importante. De aquí para acá, el porcentaje de humedad baja. Entonces, para generar el pic con un Proctor modificado, tú necesitas menos energía, o sea, menos agua. Entonces, la humedad óptima la desplazas hacia la izquierda y eso te ayuda a poder ahorrar agua en terreno. ¿Ok? Bueno, esto ya lo compactamos, ya lo conversamos. No sé si se entiende, porque eso es lo asociado al Proctor. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Queda claro lo que es el Proctor? Estándar, el modificado, su diferencia, el poder determinar, digamos, una curva de compactación, al menos los lineamientos. ¿Ya? Mientras alguien piensa su consulta, comentarles de que apareció un ayudante del curso,
¿ya? Pero está en proceso. Estamos viendo si va a poder trabajar o no, porque estamos muy encima con la fecha de ingreso del alumno al proceso de ayudante. Por lo tanto, no sabemos. Si llegase a ser el ayudante, sería el alumno Tomás Núñez, y si no llegase a ser él, sería el alumno Mauricio Jara, o sea, yo mismo, el que haríamos unos ejercicios de clasificación, productor y cosas. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende, chicos? El minuto de preguntar. Si no se entiende, necesitan que repita algo. Ok, entonces, sigamos avanzando. Concepto de densidad relativa. Lo hemos hablado, lo hemos comentado. Por lo general, lo que dijimos hace unos días atrás es que la densidad relativa asocia tanto el peso unitario seco mínimo que puede tener una muestra y el peso unitario seco máximo que puede tener esta misma muestra. Y lo comparamos estos dos extremos con el peso unitario seco que podemos tener en el patio de la casa. Entonces, y mirando, digamos, estos dos extremos, uno puede decir, no, lo que pasa es que el peso unitario del patio de mi casa está más cerca de ser mínimo. O sea, esto está suelto. O estamos más cerca del máximo. Ese más cerca lo vamos estableciendo a través de un índice que se llama densidad relativa, ¿ya? Y que comentábamos se puede determinar a través de una relación de índices de vacío, ¿ya? Por ejemplo, el índice de vacío máximo menos el índice de vacío de mi muestra en el patio, ¿ya? Y después el delta completo, o sea, el índice de vacío máximo menos el índice de vacío mínimo, ¿ya? Entonces, con esa ecuación nosotros podemos, expresión más que ecuación, no somos matemáticos, esa expresión podemos estimar un valor de densidad relativa que implica en porcentaje o estar muy cerca del mínimo o del máximo, porque los valores en porcentaje, por ejemplo, que son más cercanos a cero, si tuviera un valor anecdótico cero, estaríamos justamente aquí, en la densidad mínima. Si tuviésemos una densidad relativa de 100%, estaríamos acá, en la densidad máxima. En sí, por lo general, los materiales siempre viajan entre estos dos valores, ¿ya? Y se establece de que un material es denso cuando la densidad relativa es de 80 hacia arriba. 75, 80, por ahí ya estamos en presencia de un material que está firme. Un material que está muy suelto, por ejemplo, podría ser algo que está de 20% para abajo. No vengo de 20% para abajo. Esta cosa se va a acomodar como quiere, ¿ya? Y entre medio tenemos un rango amarillo, en donde, o una zona de transición, una zona amarilla, en donde vamos viajando un material que podría estar muy suelto a algo muy denso. Entonces podríamos tener algo medianamente denso, o medianamente suelto, y que por lo general lo separamos con el 50%, 50 al 20, el 50 al 80. Okay. Bueno, en sí, el ensayo para determinar la densidad relativa, máxima y mínima, se separa para materiales sin fino, ¿ya? Que no son de gran acomodo a través del proctor. Entonces, ¿qué hago con una arena? Ya sabemos qué hacemos con una arcilla, la precargamos. Pero ¿qué hago con una arena que no tiene tanto fino y que en el Proctor me está entregando resultados, por ejemplo, eh, de esta forma, así? O me está entregando resultados con doble pic. ¿Qué puedo hacer? Finalmente ese material intenta subir, pero no tiene un aglomerante que es el suelo, y que al estar el suelo fino, y que al estar húmedo funciona para poder agrupar las partículas mejor. Si hubiese tenido un poquito de fino, por ejemplo de un 8 a un 15, por lo general uno ve un pic bien marcado. Entonces, ¿qué hago con esos materiales más limpios? Bueno, cuando tenemos ese tipo de problemas, menos del 5% por lo general de fino, eh, por normativa es menos del 12, no es habitual el uso del ensayo Proctor, ¿ya? O sea, lo podemos hacer, claramente lo podemos hacer, pero lo que se recomienda es ocupar otra estrategia, ocupar vibración, ¿ya? Entonces, lo anterior asociado a que la energía aplicada por medio de los golpes no es capaz de ordenar la materia más densa de los granos de arena. Esto debido a que se pierde energía por la fricción entre granos. Imagínense que ustedes están golpeando con el puño un frasco con arroz. El material ya no se acomoda, sino que empieza a doler la mano, el material no se acomoda. Y lo que necesitan es que ustedes vibren el frasco, para que la partícula venza la inercia y se acomode.
Por lo tanto, la estrategia de ocupar energía por vibración se aplica a través de un ensayo de vibración, ¿ya? Que permite llegar a la densidad máxima que podría tener ese material. Eh, ¿Cómo es el procedimiento? Se puede ocupar el mismo molde del Proctor, ¿ya? Y lo que se hace es tratar de probar varias configuraciones, se van probando, se hace varias veces, al menos 5 veces, para poder tener un valor máximo de densidad logrado dentro de este recipiente en el cual se va a posicionar el suelo, ¿ya? Arriba se le va a aplicar una carga para que durante la vibración el material no se relaje hacia la superficie, o sea, no se levante el suelo. Si ustedes no lo cargan con algo y lo vibran, porque lo que hace esta mesita acá abajo es entregar una vibración, ¿ya? De frecuencia alta, y si ustedes no lo tapan, no lo apretan con una masita como esto, lo que va a ocurrir es de que la energía de vibración se va a disipar por las partículas que empiezan a deformarse o a levantarse en esta dirección. O sea, hay que cargarlo sí o sí, ¿ya? Eh, Algunas condiciones típicas del equipo, por ejemplo, es un equipo no es tan grande, mide 76 centímetros por lado, se le denomina mesa vibradora, ¿ya? Que tiene una frecuencia de 60 Hz, una frecuencia de 60 Hz, eso implica, ¿cierto?, que tenemos un periodo de vibración, o sea, en el ir y volver, ¿cuánto demora? Bueno, 1/60, entonces esto sería, se me olvida, es 1/60, estamos hablando que se demora en ir y volver en 0.016 o 0.166 periodo, ¿cierto? Segundo, periódico segundo. O sea, es una vibración muy rápida, ¿ya? Y que está por ahí cerca de los 8 segundos. Imagínense la cantidad de idas y vueltas que da, ¿ya? Y buscando que el material vence la inercia y se acomode, ¿ya? Eso es para poder determinar la densidad máxima, ¿ya? La densidad relativa, ¿cierto? Ya hemos comentado que depende de cuán cerca estoy de los extremos. Me gustaría explicar esto después, que me gustaría comentar acá esto primero. Los ensayos de laboratorio asociados a densidad relativa están mostrados en la norma chilena 1726, pero provienen de las ASTM, las americanas. Si uno quiere ver el procedimiento y determinación tanto de la densidad máxima como de la densidad mínima, uno puede ir a la 4253 o 4254. El procedimiento de la densidad máxima es el que les comentaba recién y se hace en muestras secas y también con humedad, porque a veces la humedad permite, como lo hemos comentado, que la partícula tenga un lubricante y se pueda acomodar mejor. Excesiva humedad no nos sirve, ¿ya? Porque también va a disipar carga. Por otro lado, para determinar la densidad mínima, se ocupa el mismo recipiente que mostramos antes, no sobre la mesa vibradora, sino que solo el recipiente, y lo que se va haciendo es generar un llenado del molde usando una poruña, ¿ya? Y de forma muy cuidadosa, con un embudo también, se deposita la arena a muy baja altura, ¿ya? Se deposita la arena a muy baja altura, cosa de que se vaya acomodando. Aquí vamos a ir mostrando, nos va con una poruña, llenando acá abajo, de a poquitito, y a una altura muy baja, menos de media pulgada, y va generando contornos de arena o del material que estemos probando, cosa que tengan el mínimo acomodo. No hay que colocarlo sobre la mesa vibradora ni nada que se mueva, porque cualquier movimiento va a agrupar las partículas. Estamos determinando el mínimo contacto, o sea, el índice de vacío máximo. Ese es el ensayo de densidad mínima. Se realiza 5 veces, se pueden promediar los resultados finales o escoger directamente el mínimo. La determinación de la densidad relativa en sí puede ser a través de la expresión que hablábamos hace un rato, a través de los índices de vacío, ¿ya? El índice de vacío máximo viene de la densidad, en este caso mínima, y el índice de vacíos mínimo viene de la densidad, o peso unitario, ¿cierto?, máximo.
Acuérdense que es a la inversa. Por lo tanto, yo podría establecer una nueva ecuación, o, perdón, una nueva expresión que sea vinculante a la anterior, de hecho proviene de la anterior, en donde ahora la forma de determinar la densidad relativa sea más rápida y más fácil porque ocupamos los pesos unitarios. Vamos a ocupar el peso unitario seco máximo, que viene del laboratorio, el mínimo, que también viene del laboratorio, acá arriba de nuevo el mínimo, el máximo, y aquí colocamos el valor del peso unitario seco que tenemos en terreno en nuestro patio. Y ahí podemos establecer directamente cuál es la densidad relativa que tiene este material. Si está sobre el 80, si está bajo el 80, si está bajo el 20, dependiendo el rango donde viva esa densidad relativa, nosotros podemos decir si el material está seco o está denso. Aquí aparece también otro concepto muy importante y que es muy parecido al grado de compactación, ¿ya? Y es el poder establecer una densidad relativa mínima de colocación en terreno. Ustedes dentro de un proceso de construcción podrían encontrarse una especificación que diga el material con el cual hagan el terraplén debiese estar a un 95% de la densidad máxima compactada seca, o podría ser que la especificación indique un 80% de densidad relativa. Y eso está asociado a que quizás el constructor va a ocupar un material que sí tenía fino, o un material que no tenía tanto fino. Por lo tanto, le cierras el camino a que siempre tenga que ocupar un material, o siempre el material del terraplén sea un material firme, un material denso. ¿Ok? Puedes ocupar el grado de compactación, o puedes ocupar un porcentaje de densidad relativa. Cualquiera de los dos garantiza en terreno un material firme, un material, en este caso, resistente. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto de densidad relativa, chicos? La diferencia con el Proctor. ¿Ya? Entonces, vibración, también hay una precarga encima, pero vibración mayoritariamente. El rodillo que nosotros pasamos en terreno tiene de las dos. Recuerden que tiene carga estática, que es la masa del rodillo. Vamos a dibujar un rodillo por aquí. Tenemos el rodillo, aquí está el operario, qué sé yo. Acá está su rodillo trasera, ahí va el rodillo. Este rodillo primero va vibrando, o sea, tiene un rotor, ¿cierto? Va vibrando. Y además tiene una masa esto. Como comentábamos, que dependiendo de la masa, 10 toneladas, 8 toneladas, uno va clasificando el rodillo, pero esa masa tiene la particularidad que es excéntrica. O sea, esto va generando este tipo de rotación. Por lo tanto, tenemos en el proceso del rodillo común, vemos masa, o sea, carga, además vemos una carga excéntrica, o sea, esto lo va a hacer girar, y segundo, o sea, que le va a dar un impacto, a eso me refiero, y por último tenemos vibración, un ataque completo a la capa de material que nosotros estamos colocando, ¿ya? Tratando de hacer que el material responda a alguna de esas energías y se acomode, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna reacción? ¿Dedo para arriba, dedo para abajo, algo? Hay una reacción, hay una persona entiende y ya me siento satisfecho. Bueno, veamos acá el concepto del cono de arena. El cono de arena en sí es una metodología que nosotros ocupamos para medir la densidad in situ que tiene un material, ¿ya? Pónganse en el caso que les gustaría conocer el estado de densidad que tienen del suelo que está en su patio. ¿Cómo lo hago? No me puedo acercar y tocarlo porque finalmente eso no me va a entregar el estado tensional que tiene, ni tampoco me va a entregar la densidad que tiene. Necesito interactuar con él y establecer un nivel de acomodo de sus partículas. Bueno, el cono de arena es un método que busca utilizar la equivalencia entre un material conocido, ¿ya? Lo que se denomina de arena, o no arena, un material conocido interactuando con el suelo, que nosotros necesitamos determinar su estado de acomodo. Bueno, en sí tiene unas partes bastante simples, necesita un recipiente para poder contener arena,
que ya la vamos a explicar en qué sirve, necesita una válvula, ¿ya? Necesita una válvula que por lo general ayuda a poder dejar pasar esta arena que me va a ayudar, y un famoso cono, por eso es que se le denomina cono arena. Y cuando yo uno estas dos partes, me queda lo siguiente, me queda el recipiente arriba con arenita, que imagínense un recipiente plástico, ya voy a mostrar una fotografía ahora, y acá abajo un sistema que me permite unir con una rosca, como de una botella, me permite unir con una válvula, que si yo la cierro, ¿cierto? No permite pasar la arena que va acá, sobre un cono conocido de su geometría, que va directamente hacia una excavación en el terreno. Eso es todo el mecanismo. ¿Qué consiste o qué está detrás? Primero, voy a mostrar una foto del cono para que se hagan una idea de lo que es. El cono que mostraba recién en el esquema es esto, donde vemos el recipiente de arena, vemos la unión, ¿cierto?, con la parte superior de la válvula. Aquí está la válvula, y acá abajo tenemos el cono, y que está posicionado sobre una placa de acero, ¿ya? Una placa de acero que me sirve como plantilla metálica para poder generar una excavación en el terreno, que ahora vamos a explicar para qué sirve. También está el mismo cono, ¿cierto? Pero que se le ha cambiado la configuración, sobre todo superior. Se ven acá el recipiente cerrado, este es abierto. ¿Por qué se cambió? Porque este recipiente cerrado, ya nos vamos a dar cuenta, dependemos mucho de la cantidad de arena que tiene adentro. Y cuando te falta arena durante la ejecución del ensayo, es muy difícil abrirlo acá sin perder arena. Entonces, si llegásemos a necesitar más arena, este cono que está aquí facilita la incorporación de más material, ¿ya? En sí es lo mismo, una válvula, ¿cierto? El cono, y acá arriba el recipiente que ya viene con la forma de embudo, y que es bastante útil. Yo tengo este, ¿cierto? El de la izquierda, y la verdad es que anda bastante bien. ¿Qué tipo de equipamiento necesitamos para realizar un cono de arena in situ? Bueno, necesitamos un piso, ¿cierto? Una balanza, necesitamos un combo, una cuchara y se me olvidó el nombre. Ahora lo puedo ver acá, es un clavo más grande, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Cincel, ¿ya? Y que nos sirve para romper el terreno. ¿En qué consiste el ensayo? Que se den cuenta lo, lo simple que es su metodología y lo fiel que es con respecto al valor. Y es que lo que se hace es poder interactuar con el terreno de la siguiente forma. Se realiza una excavación en el terreno, y que por lo general coincide acá arriba con el diámetro del cono, y en profundidad anda también cercano al radio, entre el radio y el diámetro que puede tener el cono. Y ahí es donde uno va a depender de la dureza del material, porque esto hay que excavarlo, ¿ya? Con el cincel y el combito que mostrábamos recién. Y dependiendo de la dureza que tenga, al menos necesitaríamos unos 15 centímetros, ¿ya? Para poder hablar de que finalmente interactuamos con la capa. Lo que uno está haciendo acá es poder monitorear la densidad que podría tener una capa que fue compactada por el rodillo, ¿te fijas? Entonces uno lo que trata de hacer es poder interactuar con esa altura de capa colocada y compactada por el equipo. Porque es una metodología que se ocupa mucho para la inspección de densidad in situ. Aquí hay algo importante. La excavación siempre, siempre, siempre es irregular. No se puede asumir como que me quedo constante, por más de que yo la mida, por todos lados, es irregular, porque queda llena de oquedades. Por lo tanto, no podemos hablar de que estamos en presencia de algo que es regular. No, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, siempre asumir de que estamos frente a una excavación que no tiene contornos lisos. Lo que se hace una vez que logramos excavar el material, ¿cierto?, es recopilar, ¿cierto?, toda la masa húmeda de la excavación,
¿ya? Todo lo que yo saqué y que se asume húmedo, que ya hemos explicado que es muy difícil encontrar suelos secos, eso no va a ocurrir. Materiales que tienen más baja humedad va a ser 5%, 3%, pero siempre se asume húmedo y se determina ese peso en terreno. ¿Ya? La masa, también lo divides por la gravedad, esto sería la masa del material húmedo en terreno. Y tiene que ser en terreno porque durante el trayecto puedes perder humedad de la que tenía el material. Y eso es muy sensible, digamos, la densidad es muy sensible a la humedad, ya lo sabemos. Por lo tanto, cuando llegues al laboratorio, a posteriori, ¿cierto? Al final de la faena, puedes calcular el peso seco excavado a través del clásico procedimiento en donde este peso húmedo, ¿cierto? Se lleva al horno, se seca, se determina el contenido de agua y uno puede determinar, dividiendo el peso húmedo por sobre uno más la humedad, el peso seco que debiese tener ese material. Pero insisto, esto es una vez terminada la faena que ahora vamos a describir en la casa, cuando uno vuelve. Esto es en terreno, el peso húmedo. ¿Se entiende o no, chicos? ¿Aló, aló? ¿Hay alguien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Aló, aló? ¿Se entiende? Parece que no hay nadie. Ok. Sigamos entonces. Bueno, una vez que está lista la excavación, posicionamos nuestro cono, que viene preparado. El cono de arena ya viene ensamblado y al interior de él, en el recipiente superior, se le incorpora un peso de una arena estándar conocida, considerando la válvula cerrada. Esto que está aquí tiene que estar cerrado, no pasa arena. ¿Qué arena se incorpora acá? Es la famosa arena Ottawa, o podría ser también una arena tamizada por nosotros, cortada, ¿ya? En donde se conoce bastante bien el peso unitario seco que tiene esta arena. Y que por lo general, la arena Ottawa anda ahí en los 1, perdón, esto están unidades de peso, serían los 14 kilonewton cubo anda esto, o cercano al 1,4 gramos por centímetro cúbico. Eso, por ahí anda. Entonces nosotros conocemos el valor tanto de densidad o de peso unitario seco que tiene la arena Ottawa. Luego de eso, lo que hacemos es abrir la válvula y dejar que pase arena desde el recipiente a la excavación y al cono, y permitir que se llene eso. Se llena la arena de arena, la excavación, se llena el cono de arena, y después de que esto está cerrado, o sea, de que ya está, se detiene, digamos, el avance de la arena, por lo general esto queda con una forma así, la típica forma de un silo, ¿ya? Cerramos acá, cerramos, y contabilizamos varias cosas. Primero, la masa de arena residual, o sea, o remanente en el recipiente, la arena que nos quedó, ¿ya? Contabilizamos después la arena que está dentro del cono y contabilizamos la arena dentro de la excavación. Bueno, ¿cómo lo vamos haciendo? Como conocíamos el valor inicial, por ejemplo, acá podríamos tener, qué sé yo, 7 kilos, 8 kilos de arena fácilmente. Una vez que dejamos pasar la arena y se llena tanto la excavación como el cono, podemos contabilizar la arena remanente, que sé yo, podrían ser 2 kilos. Sabemos que hay 5 kilos que están metidos entre el cono y la excavación, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo puedo ir dilucidando cómo están distribuidos los materiales acá abajo? Bueno, el cono es de geometría conocida. Por lo tanto, yo conozco el volumen del cono. Al conocer el volumen del cono, ¿ya? Y conocer, además, vamos a sumar aquí un más, aquí, más haber conocido el peso unitario de la arena, yo podría establecer la cantidad de kilos que puedo tener de arena en el cono. Claramente, recuerden de que densidad es masa sobre volumen. Si conozco el volumen, y conozco la densidad, despejo la masa de arena que hay en el cono. Perfecto, entonces tengo los kilos que están aquí, y como conocía los kilos que estaban remanentes arriba, que eran 2, aquí pueden ser que 3 kilos más, serían 5, acá abajo quiere decir de que pasaron 2 kilos. Entonces por descarte yo conozco la masa
seca de arena que entró a la excavación, ¿ya? Como conozco esa masa seca que entró a la excavación, aprovechándome que conozco la densidad de la arena que entró a la excavación, despejo el volumen que tiene la excavación. Entonces, al despejar el volumen que tiene la excavación, yo después lo puedo dividir, o lo puedo ocupar en el siguiente vínculo, en donde la densidad seca del suelo real que estaba ahí corresponde al peso 3, que habíamos dicho que venía después del horno, cuando estábamos en el laboratorio, dividido el volumen que despejé a través de la arena o de agua. Es finalmente una equivalencia, es bastante simple, no sé si amerita una segunda explicación, pero la verdad es que es muy utilizado, es un ensayo que se ocupa de forma rutinaria, puede entre 30 y 40 minutos realizar uno, dependiendo de la dureza del material, y la verdad es que es muy fiel con respecto a su resultado. Tenemos la norma chilena 1516 y la STM 1556 que describen el procedimiento del ensayo. ¿Okay? Y podemos ver las fotos que comentaba antes, la aplicación sobre un material fino, granular, se ocupa de forma rutinaria, como les decía. Bueno, como el ensayo dura 30-40 minutos, el cono de arena, es habitual también apoyar este tipo de faena con ensayos que nos permitan mayor velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, la utilización de sondas nucleares o densímetros nucleares. ¿Ya? Sobre todo cuando vemos largas faenas de compactación en camino, en donde hacer un cono para medir, ¿cierto? 40-30 minutos, no, podría ser un cono, 2, 3, 4 conos al día, pero eso no me ayuda a avanzar tantos kilómetros. Entonces, lo que se hace a lo largo de un camino es poder ir utilizando, qué sé yo, algunos puntos con conos de arena y también ir apoyándonos con algunas mediciones con densímetros nucleares, cosa de poder ir robusteciendo la cantidad de registros de densidad que se tiene. ¿Dónde está el pero? Primero, que el densímetro nuclear determina la densidad seca del material y húmeda a través de una correlación. Ya que el densímetro en sí lo que hace es genera una radiación de isótropos, en este caso radiactivos evidentemente, sobre el suelo, y a través de los resultados de eso, finalmente genera una correlación tanto para la densidad como la humedad. ¿Ya? El densímetro nuclear, aquí vemos en sí cómo es el equipo, es una técnica bien utilizada, el laboratorio tiene que estar acreditado, tiene que estar calibrado este densímetro nuclear, ¿ya? El tiempo de duración es de 5 minutos, y ahí es donde viene, digamos, la sonrisa de uno, porque dice, bueno, esto es bastante rápido, me ayuda, en vez de los 40, ¿cierto?, que demoraba el otro. Y finalmente podría entregar resultados con alta precisión, sobre todo cuando podemos hacer un match entre los dos ensayos. ¿A qué me refiero? Que para un mismo terreno, antes de la aplicación, nosotros podemos determinar a través de un cono de arena, ¿cierto?, la densidad relativa que podría tener, aquí, yo feo el cono, pero ahí, la densidad relativa que podría tener un lugar 1. E inmediatamente, en un lugar 2, que esté muy próximo al lugar 1, determinar a través del densímetro nuclear, que finalmente es como una cajita que mete en el suelo un fierrito, y esto le genera una radiación, determinar el resultado del densímetro, compararlos y darnos cuenta si es que el densímetro nuclear tiene algún tipo de valor erróneo. Por ejemplo, qué sé yo, con el cono determiné una humedad del 8%, con el densímetro estoy determinando una humedad del 6%. Entonces ya tiene un registro equivocado del 2%. Entonces, anotar ese error, cosa de después calibrar todos los otros resultados de respuesta de ese densímetro y irle sumando el error que corresponde. Lo mismo con la densidad. Si la densidad que medí, por ejemplo, es de 1,8 gramos por centímetro cúbico con el cono, y con el densímetro estoy midiendo un 1,7, quiere decir que el densímetro se está quedando corto con la medición y uno puede ajustar la correlación. Eso me ayuda, esto es el match, o lo que se entiende como amarrar los resultados, ¿ya? En donde se calibra la respuesta del cono con el densímetro, y así podemos ir teniendo más confianza en las mediciones que van quedando entre medio con densímetro nuclear,
entre medio de las que van quedando con cono, que van a ser mucho más espaciadas porque demora más la faena. ¿Ok? Bueno, el procedimiento está escrito en la ST 2122, no tenemos normas chilenas que yo recuerde, y ahí se pueden ver procedimiento, uso, calibración y la medición, cómo se realiza. ¿Ya? ¿Se entiende? Para cerrar la clase de hoy día me gustaría mostrar unos videos ya asociados a lo que hemos estado conversando. Si me dan unos minutos aquí para buscarlos, los vamos a mostrar. Mientras los busco, dejo abierta el espacio para poder hacer consultas, preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Increíblemente está todo claro. Ujú. A ver. Profe, Pregunta. por mi parte, veré de nuevo la clase para quedar un poquito más ordenado con las cosas. Perfecto. A ver, veamos acá. Primero, a qué corresponde el ensayo Proctor. Chicos, me comentan si se ve el video. ¿Se ven? Abrí un video de Carleton Sí, profe. University. Perfecto. Gracias, Nehemia, por la confirmación. Vemos qué es lo que se realiza acá. Y de mañana habría que tener un set de videos UCM, sería súper bueno. Pero por ahora le vamos a ocupar la información de la Universidad de Carleton. Ujú. Bueno, aquí vamos a avanzar un poco. Lo que hemos comentado, diagrama de compactación. A given soil sample with a given amount of compaction energy will have a density to water content. Profe, no se escucha No, un la voz segundito, del... a lo mejor tengo que hacer el botón ese de compartir audio. Dame un segundo. Acá. Ahí está. Vale. For water contents, the Ahora grains no, of soil are locked together and therefore compaction energy has less effect. ¿no? No, Water is profe. added, Se escucha como muy bajo. more freely able to move past each other Bueno, el volumen que tiene esta cosa igual es bajo. ¿Ah? and thus rearrange themselves in a more Sí, dense profe. Ya, perfecto. achieving a peak density. ¿Me fijan? If additional water is added, then the soil will become saturated. Cortado. ¿No? Since water is relatively incompressible, the overall soil density is reduced. To find these, we will need to conduct compaction tests, also called standard and modified Proctor tests. To perform either of the compaction tests in this lab, Relación de la we muestra. will need about 6 pounds or 3 kilograms of dry soil passing sieve number 4. Place an empty container on the scale, zero the scale, and measure this amount. Record the mass of the sample as the dry mass. Before you add water to the sample, empty the sample into a metal tray like this. Now you will need to add water to the sample for a moisture content of about 5%. Calculate the amount of water needed by multiplying the dry mass by 0.05. Measure out the amount of water needed in a graduated cylinder, and mix it with the sample like this. This sample is now ready for the test. Bueno, preparó una This muestra is the Proctor mold in which we will be que lo va a performing the repetir compaction tests. varias veces. Before you begin the test, measure the mass of this mold Toma and la its cara del base. molde. The apparatus consists of the following parts: Debe ser material the húmedo, base with 2 conocer vertical cuánto peso screws, digamos la tara. the Esto test es un mold, básico de which can laboratorio. be removed, and the top cap, which aids in filling the mold and can also be removed. You will also need to label and record the mass of about 6 empty moisture containers, such as these. Now we can fill the mold with our sample. For the standard Proctor test, the objective is to compact 3 layers of soil within the space of the test mold. Fill the mold like this. For the first layer, fill the mold about half of the way up. To ensure a standard amount of applied compaction energy, we will be using the 5.5 pound hammer to compact the soil.
Place the hammer in the mold like this. Lift the handle to its maximum height of 12 inches and drop it. 25 drops are needed to compact this layer of soil. As you're doing this, work your way around the outside of the mold so that the soil layer is compacted evenly. For the second layer, fill the remainder of the mold with soil. This will Con la compact colocación to por roughly capas, primera 2/3 of the capa, mold. segunda capa, tercera capa, second layer. Again, use the 5.5 pound hammer 25 times from its maximum height of 12 inches to compact this layer. Compactador automático, ¿eh? For the final layer of soil, attach the Con el top cap brazo. to the mold Tiene like que estar this. calibrado. No todos los laboratorios lo tienen. Por lo general, el proceso clásico es hacerlo a mano, ¿no? Pero cuando hay que hacer muchos productos al día, duele el brazo. Now fill the extended mold with soil and compact the Puede soil lanzarlo un the same poquito. way as Es un before. procedimiento ya repetitivo. Tool like this. Record this. Fíjense que al final está enrasando. Next, measure the mass of the soil Porque by using a flat tool like this. finalmente nos ayuda a tener el volumen completo de material. Clean the base of any loose soil that may and compact La itself. base y tomar la Record this mass in a table la like masa this one. húmeda finalmente que tiene Now material. fill one of your moisture containers with a sample of soil from the mold. Agua, humedad, To do this, para simply que use the secar container los itself to scoop recipientes. some of the sample from the mold like this. Se lleva al horno, Record the mass of the toma la container masa with húmeda some of the sample in al it, horno y and finalmente place the soil in an oven. You will need to repeat contenido the de humedad. compaction test at greater moisture Se repite, contents ¿cierto? until and reset the mold. For a sample mass, Avanzando, fill the avanzando, mold in 3 layers and compact each layer with higher than before. viendo ahí el You will need operario, el You profesor. found it when the total mass of the compacted. However, we needed test number 5 to confirm that the total mass beyond this was dropping. Entonces esos son los datos que necesita él para Now that we have la completed the densidad standard húmeda. Proctor compaction, we will need to calculate the soil density and moisture content for each of our tests. After 24 hours in the oven have passed, calculate density and moisture content for each test. Solamente le faltaría la densidad seca del material y que la determina con la ecuación que habíamos comentado. Después viene plotear Now plot the density of the compact axis and moisture content as a percentage along the x-axis. X Plot all of your data points y en el from eje each of your tests graficar la like densidad. this. 5 puntos como Connect the points with a curve. siempre The sin peak of the curve is the optimal moisture content. sobreestimar el valor máximo. Since the degree of compaction depends largely on the amount of Modificado, compaction energy lo mismo, applied, pero con más capas. you will need a new soil sample. Once again, Lo voy a fill adelantar. an empty container with about 6 Proctor test. Instead of using a 5 hammer at a height Aplican 5 for the layers, first 5 capas, más for the golpes, second layer, en el fill the brazo, mold about 2/3 of the way. son más largos. For the third layer, todavía fill se the mold completely. For the fourth layer, attach the top cap ocupa, and digamos, fill it to about 1/3. la altura superior para poder For the dar los fifth and golpes final a la layer, última capa. fill the top cap to about 2/3. Puede golpear bien. ¿No? Just like with the standard Proctor test, Tiene que take enrasar. off the cap, clear the excess soil, Tiene que limpiar el exceso de suelo encima enrasando. and record the mass of the mold plus compacted soil. A la balanza, Record its mass, scoop a determinamos sample la of humedad, soil from the se hace mold, para todas las record muestras the mass of y finalmente chemical to empty the mold de llenar los Continue datos again until we find a maximum digamos, density. y el Proctor We modifica will know this once the total mass of the soil plus esa mold muestra begins to una drop. respuesta mayor porque es mayor energía. Density and water content are El- calculated in the same way as before. Check them with a curve. ¿Ok? This concludes the compaction test lab. ¿Ok? ¿Se entiende se entendió el video de qué es lo que se realiza en el laboratorio? Por lo general uno asiste al laboratorio de geotecnia y ve esto, no lo hace, o sea, es como cocinando con Mónica. Entonces es un video bastante esclarecedor a mi modo de ver, digamos, del procedimiento. Me gustaría mostrarles, a ver si es que lo tengo por acá, rápidamente, un resultado de ensayo real que estoy revisando actualmente de una muestra de arena clásica y resultados de resistencia, que más adelante podemos comentar. Aquí me llegó un Proctor de antes de ayer. ¿Ya? Fijar acá, podemos ver 5 puntos, densidades húmedas, contenido de humedad, densidades secas, humedad de saturación. ¿Ya? Entonces uno puede graficar directamente, plotear los 5 puntos. ¿Se ve, chicos, el pic o no?
Sí, profe. ¿Ya? Sobre el PIC, aquí uno puede determinar la humedad óptima, la entrega al laboratorio, 10,5, densidad máxima compactada seca, 1,98, peso específico, 2,7. ¿Ya? El G sub S. Entonces, es bastante simple cuando uno ya entiende la materia, el poder darse cuenta de la respuesta del material, si es que el material responde bien o responde mal a lo que es la carga de impacto. Me gustaría ahora mostrar un segundo video y que está asociado a lo que es la ejecución de acá, densidad in situ. ¿Me avisan si se ve la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Le voy a bajar el volumen porque no tiene audio, o sea, es solamente música. Aquí se va a describir, digamos, cómo un operario de un laboratorio realiza una densidad in situ en terreno, coloca, digamos, la metila metálica que sirve para poder tomar como referencia el diámetro del círculo y poder realizar una excavación, ¿ya? Que va a demorar, dependiendo de la dureza del suelo, sobre todo cuando recién pasó el compactador, el material está muy duro. Entonces, aquí lo que va a intentar hacer finalmente es como tratar de meter un balón. Imagínense como que uno trata de meter la mitad de la pelota, ya que tiene el diámetro de eso. Al menos eso necesitamos para poder hablar de que tocamos la capa ya de suelo compactado. Entonces, ese es el procedimiento de excavación. El material que va quedando arriba de la placa metálica ya se tiene que guardar en su integridad en una bolsita, ¿ya? Para poder establecer su masa húmeda. Ahí va con su cuchara él guardando. Vamos a irlo adelantando, procedimiento rutinario, se demora, ¿cierto? Tipo partículas. Esa masa que está ahí después se puede clasificar, se pasa por tamices, se pueden hacer varios ensayos con ella, aparte de la densidad y humedad. Él sigue avanzando. Fíjense que por ningún lado eso va a quedar como una excavación regular o que esté enrasada, no, por ningún lado. Eso es totalmente irregular. Está lleno de oquedades, sobre todo tiene partículas de grado dando vuelta ahí. Entonces ahí él trata de generar una profundidad, digamos, que sea consecuente con la capa. ¿Okay? No es el único cono que existe, hay conos para poder interferir capas más grandes, para poder monitorear capas más grandes, que se le llama macrocono, y finalmente es la misma metodología, pero con un recipiente de arena mucho más grande. ¿Ya? Y se puede ocupar gravas o arenas gruesas conocidas. Y ya está terminando con la faena, falta que tiene que barrer todo lo que está arriba, porque es masa de la excavación. Ya no se puede llevar nada para otra parte. Porque es necesario considerar toda la masa que sale de la excavación. El resultado es muy susceptible a variaciones de esta información. Entonces él trata de, bueno, ya llegué, estoy tocando la capa, fíjense cómo quedó la excavación, esto por ningún lado es algo liso, ¿ya? O sea, por más de que lo mida, eso está totalmente irregular, determinar el volumen de eso. ¿No? ¿Queda claro cómo es la excavación? Ok. Entonces vamos avanzando. Después viene el procedimiento de ocupar arena de filtro, se llama, son arena uniforme, que se parecen en el tamaño de partícula, arena bien fina, y se toma la masa de dos bolsitas, que se puede llevar dos bolsitas de 7 kilos, de 5 kilos, porque y aquí va a haber una gran cantidad de arena cuando uno hace una faena muy larga de compactación in situ, porque se pierde mucha arena. Aquí vamos a ver por qué se pierde. Y lo otro es que te puede ir faltando en cada una de las pruebas, no te puede ir con 7 kilos no, sino que pueden, como mínimo 10, ¿ya? Yo diría. Pero a veces para trasladar la mano es mejor de 5 en 5. Entonces se toma la masa, 7 kilos y algo, en la otra puede haber 7 kilos igual, así vamos. ¿Ya? Esa es la arena que va a estar siendo utilizada para la equivalencia. Tomamos la masa, importante establecer la masa. Aquí está el cono, que se ve totalmente distinto de lo que yo mostré, pero es lo mismo, sino que aquí le dieron un recipiente superior más largo y le colocaron unos atiesadores metálicos, pero está la válvula al lado, lo mismo, aquí está el cono. Está súper bueno este cono, de hecho. Y uno vierte la arena interior de él, con la válvula cerrada, obviamente. Ya tenemos la masa del cono y abrimos la cosa. Y dejamos pasar la arena hacia la excavación
arriba uno puede ver cómo se da el movimiento de la arena al interior del cono, y sin ningún problema vemos cómo después se detiene, es como el típico reloj de arena, ¿ya? Y después en un instante se va a detener, que es cuando ya se llena el cono inferior y la excavación con arena. Y avanzando, porque la verdad es que el ensayo es bastante simple, tiene sentido. Se cierra la válvula, se retira el cono, va a quedar la pura embarrada acá abajo, ¿cierto? O sea, el cono pierde la estabilidad del material, ¿cierto? Esto que está acá abajo está a una densidad muy baja, busca su estabilidad en reposo, o sea, su ángulo en reposo, y el arena remanente se toma el peso, ¿ya? Es importante, este es el peso de la muestra del material excavado, como 8 kilos, y el material, arena remanente en el cono, que aquí le llaman, ¿cierto? La arena que está dentro del cilindro superior. Aquí se va a tomar una muestra para densidad, para humedad, ya de la muestra que se excavó, para determinar la humedad. Perfecto. Vamos avanzando. Determinando la densidad del material, ¿cierto? Que se ocupó para determinar la humedad. Se mantiene ahí y nos va a ayudar a determinar el peso unitario seco del material. Por lo general eso se recomienda hacer en el laboratorio. Bueno, esa es la forma de determinarlo. Se determina la humedad in situ. Ya no todos los laboratorios tienen esa forma de hacerlo. Yo recomiendo hacerlo una vez vuelta al laboratorio en el horno. Y por último me gustaría mostrar, ahora sí ya para cerrar la clase, la aplicación del densímetro. ¿Ya? La aplicación del densímetro, bueno, aquí vemos un sector donde se están realizando faenas de compactación, un clásico escenario que les va a tocar el día de mañana, donde va a llegar un operario, ¿cierto? En algún determinado sector, en donde ponte tú, hace unos minutos se pudo haber determinado la densidad in situ con el método del cono, se tienen los valores, y ahora podemos aplicar, se enraza primero aquí en el densímetro nuclear, que finalmente va a generar una radiación sobre el suelo, y a través de una correlación determinar la humedad y densidad. Por lo tanto, si no está calibrado, los resultados no son buenos. Entonces, ahí va a partir, ¿cierto? Va a hacer una perforación, ¿ya? Para poder generar el espacio para que entre la barra del densímetro, otra vez para anclarlo, ¿ya? Una profundidad de 4 pulgadas, o sea que no quede la barra del densímetro suelta. ¿Ya? Después la línea se marca donde está la placa, eso es opcional, pero sirve para tener una orientación con respecto a la base del densímetro nuclear, para poder posicionarlo bien. Ahora lo que hay que hacer con esa barrita es buscar el hoyito que se hizo, ¿cierto? Y bajarla, porque a través de ella nosotros vamos a generar la radiación sobre el suelo. ¿Ya? Obviamente que hay que tratar de cuadrar, digamos, la geometría que hice recién, ¿cierto? Acá hay que esperar un minuto de profundidad, ¿cierto? De penetración. Aquí podemos ver qué es lo que se va a pedir, ¿sí? El tiempo, la densidad, humedad, ¿ya? Entonces va a entregar todo de un viaje, un paraguaso. No hay mucho más que mostrar porque finalmente lo que se hace acá es irradiar y medir, ¿no? Entonces acá nos va a ir mostrando valores tanto de densidad como humedad, ¿no? Está el procedimiento de cómo operar el equipo, digamos, pero eso no nos importa a nosotros. Ahora se puede bajar la barra hasta la profundidad, que era cercana a 4 pulgadas, que se hizo antes. Esto queda fijo y después se genera la medición. Hay que alejarse, ¿cierto? Para poder realizar el test. Y en el reporte de datos nos va a entregar tanto la densidad húmeda, la densidad seca, el porcentaje de humedad, la compactación y la localización, porque tiene un GPS incorporado, entonces está diciendo la coordenada norte y este que tiene el material. O sea, el punto de ubicación de la prueba.
¿Ya? Así que agradecemos a la Universidad de Arkansas University por el video. ¿Se entiende, chicos, las pruebas de compactación que hemos hablado? No tengo acá un video de la mesa vibradora, pero para la próxima clase, la próxima semana lo buscamos y lo muestro en qué consiste. ¿Ok? Eso, ¿alguna duda, alguna consulta? Profe, ¿Sí? ¿la máquina calcula automáticamente las densidades y todo eso? ¿Cuál de todas? ¿La última? La que sí. O sea, no es que la calcule, la correlaciona. Tiene una respuesta. O sea, uno puede correlacionar algo, decir, anda por aquí el valor, ¿ya? Y lo hace de forma automática, pero hay que calibrarlo antes, tanto los isótopos, ¿cierto? Y hay otros procesos más que son asociados a lo que hace el equipo con respecto al suelo, y la otra calibración que debes hacer es amarrar el resultado, lo que mostrábamos acá, con un cono. Hace un cono en un lugar y después hace un densímetro al lado. Y ve, compara los valores, si andan parecidos o no. Siempre hay un error. Hay hartos papers que muestran así como 3% de error, 2%. Entonces, lo que tú haces después, ocupas tu densímetro una vez que ya está calibrado con respecto al cono y después corriges por ese error todos los datos. ¿No? Eso. Bueno, Gracias, profe. Es como una aproximación. es una aproximación. De hecho, varios equipos en geotecnia son correlaciones. Correlaciones cuando uno dice, no sé, po, yo conozco a, por decir algo, un futbolista conocido, ¿no? Tal persona, su hijo va a ser, está en una escuela de fútbol. Ah, que va a ser un gran futbolista. Puede ser verdad, puede ser que no. Uno lo correlaciona en función de un parámetro conocido antes. Y eso es lo que se hace bastante en geotecnia, sobre todo con pruebas en el subsuelo. Más adelante vamos a ver sondaje y nos vamos a dar cuenta que a veces estamos a 80 metros de profundidad, en superficie no vemos nada para abajo, entonces no nos queda otra que correlacionar la respuesta a alguna ya conocida. ¿Se fijan? Esa es la, esa es Gracias, la, profe. esa es la metodología que usamos. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, chao.